¿Recuerdas ese momento cuando te enfrentaste a Drácula por primera vez en tu Nintendo 10? Ese desafío épico y la atmósfera gótica que te atraparon en un mundo de oscuridad y aventuras. Bueno, pues prepárate para revivir una vez más esa experiencia de una manera completamente nueva. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Epic Nexus. Hoy te traigo la reseña de Castlevania Dominus Collection en Nintendo Switch. Si aún no estás seguro de si comprar o no este juego, pues este video es para ti. La Castlevania Dominus Collection es un lanzamiento que seguramente resonará con aquellos que han seguido la franquicia desde sus inicios y también atraerá a una nueva generación de jugadores. Al reunir 3 de los títulos más aclamados de la era de la Nintendo 10, Konami ha creado un paquete que destaca lo mejor de la saga, mientras introduce mejoras que hacen que estos clásicos se sientan frescos y accesibles en la actualidad. La colección no solo revive los recuerdos de aquellos que disfrutaron de estos juegos en su versión original, sino que también expande la experiencia al incluir 2 versiones de Haunted Castle. Estas adiciones permiten a los jugadores ver cómo ha evolucionado la saga Castlevania, desde sus inicios en los arcades hasta los títulos portátiles más refinados. La combinación de la nostalgia con una jugabilidad moderna y mejorada en esta colección la convierte en una oferta muy atractiva, ya sea para los veteranos de la serie o para quienes buscan descubrir por primera vez el oscuro y encantador mundo de Castlevania. Uno de los elementos que realmente eleva a la Castlevania Dominus Collection son las nuevas funciones de calidad de vida que han sido implementadas para modernizar la experiencia de juego. El rebobinado, la posibilidad de guardar y cargar partidas en cualquier momento y la personalización de controles son adiciones que suavizan la dificultad clásica de los juegos originales, haciendo que el recorrido por estos títulos sea más accesible y menos punitivo para los jugadores de hoy. La inclusión de una galería con arte inédito y bocetos de desarrollo es un verdadero tesoro para los aficionados, ofreciendo una ventana al proceso creativo detrás de estos títulos icónicos. Además, la enciclopedia integrada y el reproductor de música enriquecen la experiencia, proporcionando un nivel de inmersión y personalización que va más allá de la simple jugabilidad. Estas características no solo muestran un respeto por el legado de Castlevania, sino que también abren la puerta para que una nueva generación de jugadores pueda apreciar y explorar la serie en profundidad. Al estar disponible prácticamente en todas las plataformas, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S y PC con Steam, Konami asegura que estos juegos no solo sobrevivan el pasado del tiempo, sino que continúan siendo relevantes y atractivos en el panorama actual de los videojuegos. A continuación les contaré un resumen de la historia de cada uno de estos juegos para los que no los conocen, y si ya los conoces puedes adelantar el video hasta esta marca. Continuemos. En Castlevania Dawn of Sorrow continúa la historia de Soma Cruz, quien un año después de los eventos de Area of Sorrow, su predecesor en Game Boy Advance, intenta llevar una vida normal tras descubrir que es la reencarnación del temido Señor Oscuro, Drácula. Su ansiada paz se ve interrumpida cuando un culto siniestro liderado por la enigmática Celia Forner intenta revivir a Drácula. Este culto considera a Soma un obstáculo en sus planes y busca su destrucción. Soma se ve obligado a regresar al combate para detener a Celia y a 2 candidatos al trono de Drácula, Dmitry Blinov y Dario Bossi, quienes también poseen poderes oscuros. El juego introduce el sistema Tactical Souls, permitiendo a Soma absorber las almas de sus enemigos para adquirir sus habilidades, una mecánica esencial para progresar y enfrentarse a los jefes finales. Castlevania Portrait of Ruin, lanzado en 2006 para Nintendo 10, se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1944. La historia sigue a Jonathan Morris y Charlotte Aulin, descendientes de cazadores de vampiros. Jonathan es el hijo de John Morris, un héroe conocido por haber derrotado a Drácula en Castlevania Bloodlines. Hereda el legendario látigo Vampire Killer, aunque aún no ha aprendido a desatar todo su poder debido a su falta de entrenamiento. Por otro lado, Charlotte Aulin es una joven hechicera con habilidades mágicas excepcionales y amiga de Jonathan. Juntos deben enfrentarse a una nueva amenaza que pone en peligro el mundo. El antagonista principal es Brauner, un poderoso vampiro que ha aprovechado el caos de la guerra para resucitar el castillo de Drácula y usurpar su poder. A lo largo de la historia, Jonathan y Charlotte también deben enfrentarse a las hijas de Brauner, Stella y Loretta, quienes son vampiras y actúan como antagonistas adicionales. Castlevania Order of Ecclesia, lanzado en 2008 para Nintendo 10, es una entrega única dentro de la saga de Castlevania, destacándose por su innovador sistema de combate y un protagonista diferente. La historia se sitúa en un periodo en el que el clan Belmont ha desaparecido. En su ausencia, varias organizaciones surgen para encontrar nuevas maneras de combatir al Señor Oscuro. Una de esas organizaciones es la de Orden de Ecclesia. La trama sigue a Shanoa, una joven miembro de la Orden de Ecclesia, que es elegida para albergar un poder especial conocido como Dominus. Este poder se manifiesta en forma de glifos, los cuales podrían ser la clave para derrotar a Drácula. Durante el ritual para absorber los glifos, un miembro renegado de la orden interrumpe el proceso, roba los glifos y huye, dejando a Shanoa sin emociones ni recuerdos. La historia culmina con la revelación de que Dominus tiene algo relacionado con el poder de Drácula y que la Orden de Ecclesia tenía intenciones ocultas relacionadas con Drácula, y no te cuento más para que disfrutes de esta épica historia.
Haunted Castle es la versión arcade de Castlevania lanzada en 1988, que sigue a Simon Belmont en su misión de rescatar a su prometida, secuestrada por Drácula, el Señor de las Tinieblas. En este clásico arcade, Simon debe atravesar el peligroso castillo de Drácula enfrentando hordas de enemigos y desafiantes jefes. Haunted Castle Revisited es una nueva versión de este título que ofrece una experiencia moderna con mejoras visuales y un rediseño meticuloso que equilibra el juego para adaptarse a los estándares contemporáneos. La inclusión de ambos títulos en la Castlevania Dominus Collection proporciona a los jugadores una visión completa de la evolución de la serie, desde sus orígenes hasta sus formas más modernas. La Castlevania Dominus Collection también estará disponible en formato físico, gracias a Limited Run Games, que ha anunciado el lanzamiento de varias ediciones. Las preórdenes para la edición estándar comienza el 13 de septiembre de este mismo año. Esta edición incluirá el juego físico para PlayStation 5, Xbox Series X y S y Nintendo Switch. Además de la edición estándar, Limited Run Games ha prometido revelar próximamente una edición de coleccionista que ofrece contenido adicional y elementos exclusivos para los fans más apasionados de la saga. Aunque los detalles específicos de esta edición aún no se han anunciado, se espera que incluya una serie de artículos coleccionables relacionados con la franquicia. Como es habitual en la colaboración de Limited Run Games con Konami, los compradores tendrán la opción de elegir entre portadas inspiradas en los juegos incluidos en la colección Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia. Esta flexibilidad permite a los coleccionistas y jugadores seleccionar la portada que mejor represente su título favorito. Lo bueno en la Castlevania Dominus Collection presenta un menú extremadamente pulido en comparación con entregas anteriores como la Castlevania Advance Collection, que tenía una interfaz algo desorganizada. En la Castlevania Dominus Collection, la navegación es intuitiva y eficiente, con la mayoría de las opciones accesibles con un solo botón o una pantalla. Incluye un modo galería enriquecido que permite a los jugadores explorar todas las portadas físicas, bocetos y manuales, tanto en español como en inglés y algunos otros idiomas. Esta edición es ideal para los fanáticos que disfrutan del contenido adicional y la historia visual de los juegos. También cada título dentro de la colección tiene logros propios, lo que agrega un nivel adicional de desafío y recompensa para los jugadores. Algo a destacar es el rendimiento en Nintendo Switch, ya que es completamente sólido tanto en modo dock como en modo portátil. Los juegos se mantienen a 30 FPS a 1080p en modo dock y 30 FPS a 720 en modo portátil, proporcionando una experiencia de juego fluida en ambas configuraciones. Lo malo para esta colección y un punto crítico es el precio de $25, que puede parecer excesivo para una recopilación de juegos que tiene más de 15 años. Para los jugadores que no son fanáticos acérrimos de la serie, este costo podría ser un obstáculo significativo. Además, este precio no incluye mejoras sustanciales que justifiquen el valor para quienes ya poseen las versiones originales. También la versión física del juego solo estará disponible a través de Limited Run Games, lo que implica largos tiempos de espera para los envíos. Esto es especialmente molesto para los coleccionistas que prefieren tener una copia física del juego, yo incluyéndome, dejando la versión digital como la opción más viable para disfrutar de estos títulos sin demora, lo cual puede desanimar a quienes valoran tener el juego en sus manos rápidamente. Otra cosa a destacar es la dificultad extrema en Haunted Castle, lo que puede ser un punto de frustración para los jugadores modernos. Mientras que algunos aprecian el desafío, otros podrían encontrar que la experiencia se siente injusta o anticuada, afectando negativamente su disfrute del juego. Algo muy puntual son algunos errores que tuve durante mi partida, ya que experimenté ciertos errores gráficos y alguno que otro tirón. Aunque estos problemas podrían solucionarse con futuras actualizaciones, afectan la experiencia de juego en su estado actual y puede frustrar a los jugadores, especialmente a aquellos que esperan una experiencia sin interrupciones desde el lanzamiento. Y por último, a mencionar en lo malo, es que esta colección no es un remake ni un remaster, simplemente se trata de un relanzamiento de los juegos originales de la Nintendo 10. Los gráficos permanecen prácticamente idénticos a los originales de la consola, lo que puede hacer que el juego se sienta obsoleto en comparación con títulos modernos. Para los jugadores que buscan una experiencia visualmente actualizada, esto puede ser una decepción y podría disminuir el atractivo de la colección, especialmente cuando se juega en pantallas grandes, donde las limitaciones gráficas son más que evidentes. La Castlevania Dominus Collection es una recopilación que celebra con orgullo los clásicos de la saga, ofreciendo a los jugadores una oportunidad para revivir y redescubrir algunos de los mejores títulos que la franquicia ha ofrecido en su historia portátil. Esta colección presenta Castlevania Dawn of Sorrow, Castlevania Portrait of Ruin y Castlevania Order of Ecclesia, junto con los históricos Haunted Castle y Haunted Castle Revisited. La edición de estos títulos es un regalo tanto para los veteranos de la serie como para aquellos que se aventuran por primera vez en el oscuro mundo de Castlevania. Dejando de lado mi amor por esta franquicia y el hecho de que Order of Ecclesia es uno de mis Castlevania favoritos, le doy a esta recopilación un sólido 9.5. La Castlevania Dominus Collection cumple con excelencia en lo que ofrece y promete, con un menú pulido, funciones de calidad de vida bien implementadas y un modo galería completo que encantará a los fanáticos. Aunque hay pequeños problemas técnicos y una falta de remasterización que podría haberse incluido, estos detalles no empañan significativamente la experiencia. Además, es probable que los errores menores se resuelvan con futuras actualizaciones, lo que solo refuerza la calidad general de esta colección. En resumen, la Castlevania Dominus Collection
Collection es una sólida recopilación que rinde homenaje a la saga con una presentación pulida y adiciones modernas que facilitan la experiencia de juego. Aunque su precio y la disponibilidad de la versión física pueden ser aspectos negativos, el valor de revivir estos clásicos junto con las nuevas funciones y el rendimiento general hace que esta colección sea una recomendación para los fanáticos de Castlevania y para aquellos que buscan explorar la historia de la franquicia en la Nintendo Switch. Con algunas mejoras y actualizaciones, esta colección tiene el potencial de ser una adición aún más valiosa para cualquier biblioteca de juegos retro. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Castlevania Dominus Collection. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.